Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy desde el stand de la Unicamacho en la Feria del Libro, el stand de la Unidiversidad. Y en esta tarde de hoy vamos a realizar la presentación del libro Termodinámica Básica para Ingenieros, Fundamentos, Aplicaciones y Eficiencia Energética. Y nos acompañan dos invitados muy especiales. El autor del libro, el profesor Jimmy Germán Hidalgo Estrella, profesor de la Facultad de Ingenierías de la Unicamacho. Y también nos acompaña Federico Rivera Ochoa, asesor editorial de Ediciones de la U. Bienvenidos. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a los oyentes hoy desde la Carpa Macondo de la Feria Internacional del Libro en Santiago de Cali. Buenas tardes, nuevamente para mí es un gusto poder estar aquí en la Feria del Libro, en el stand de la institución universitaria Antonio José Camacho, acompañando aquí al profesor Jimmy en la presentación de la nueva edición de su obra. Es muy placentero cuando uno tiene la oportunidad de presentar una nueva edición de un autor, porque eso refleja la acogida que hay en el mercado, la persistencia del autor en cada vez actualizar, complementar la obra, porque una obra como estas nunca llega a tener un final, nunca está totalmente completa, siempre habrá que aportar, que mejorar, y esa es la idea de las nuevas ediciones. Y cuando un libro ya presenta una segunda, una tercera edición, eso muestra que tiene acogida, que tiene validez y que el esfuerzo del autor por mejorar la forma de presentar sus conocimientos está siendo válida. Estamos llegando realmente al propósito que tiene una editorial y el propósito que tiene un editor y el autor por mejorar los conocimientos. Así que estoy muy complacido de poderlos acompañar. Muchas gracias, Federico, profesor Jimmy. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de esta segunda edición del libro. Como muy bien lo decía Federico, las segundas ediciones, ¿no? Un libro no está nunca completamente terminado, siempre hay algo que decir. Entonces, quisiera preguntarles al profesor Jimmy, desde su punto de vista como profesor, como autor, como escritor, y también en su momento para Federico, desde el punto de vista editorial, como editor o como asesor editorial, ¿cuál fue la motivación principal para escribir o para volver sobre esta segunda edición? Ya teníamos una primera, para volver sobre ella, para ampliarla, y cómo busca responder esta segunda edición a las necesidades actuales de formación en ingeniería, dado que el público objetivo son precisamente estudiantes de ingenierías, me imagino de ingenierías de diversas áreas. Bueno, pues la motivación siempre ha sido llegar con un conocimiento de una forma más básica a los estudiantes. Digamos que resumiendo la motivación en la primera, en la segunda y en las que puedan venir, han sido los estudiantes, ha sido el poder entregarles un material que ellos puedan aprovecharlo y que les pueda sentar las bases mínimas en un área importante en su formación. Y como usted lo decía, esta área es casi que se encuentra en todos los programas, casi en todos, no en todos los programas de ingeniería, pero casi en la gran mayoría de programas de ingeniería. ¿Y por qué? Porque los principios de la termodinámica lo que hacen es hacer un análisis de las bases de la energía con la aplicación a los casos muy reales. Entonces hoy, por ejemplo, sabemos que la energía es la moneda fuerte de desarrollo de un pueblo. Cuando yo hago un análisis energético de mis consumos, yo puedo determinar realmente cuál es el nivel de eficiencia de los procesos que voy a alcanzar. Entonces, digamos, un poco hacia allá es que va siempre la tendencia del libro. Sí, yo quisiera aportar a la pregunta que hace Angélica. En las nuevas ediciones generalmente los autores empiezan a evaluar un poco cómo ha llegado su obra. Entonces empiezan a recibir críticas, sugerencias, recomendaciones. En el ejercicio mismo de la labor docente se empieza a visualizar, aquí en este párrafo quedó faltando algo. Este tema hoy en día tiene mayor validez que lo que yo tengo planteado en mi libro. Y eso es lo que justamente
lleva tanto a los editores como a los autores a que piensen en cómo actualizar su obra, cómo llegar de mejor manera al estudiante. Y yo creo que hay un aporte muy valioso en esta obra, y es que lo que el profesor Jimmy está tratando de hacer es colocar al nivel de todos los estudiantes de muchas ramas de la ingeniería un tema tan complejo que no es tan fácil de entender por sus bases matemáticas, físicas, bueno, y algunas áreas que de pronto no son tan de manejo común entre todos los estudiantes. Y eso ha tratado el profesor de colocarlo en un lenguaje asequible a todo el mundo y de manera práctica. Entonces, de pronto yo no tengo que aprenderme la fórmula matemática que justifica un trabajo, pero sí cómo la puedo utilizar, cómo la puedo aplicar, en dónde la puedo utilizar. Entonces, veo que hay un aporte muy valioso desde ese punto de vista. No es teorizar mucho sobre la termodinámica, sino cómo puedo yo aprovechar ese conocimiento de manera práctica. Listo. Bueno, y entrando un poco en materia de la temática como tal del libro, y creo que esta es una pregunta que es de interés para los estudiantes que están en formación, están formándose como ingenieros, ¿no? Podría ser como ingenieros industriales particularmente, pues para el contexto de la universidad. Y bueno, es en su opinión, ¿qué papel juega la termodinámica en el desarrollo de soluciones sostenibles y eficientes en la industria moderna? Bueno, no, total. Digamos que cuando hablamos de eficiencia y hablamos de sostenibilidad, es posible, digamos, cuantificar qué tan eficiente y qué tan sostenible es un proceso en la industria si solo si hacemos un estudio térmico que tenga dos condiciones. La primera es qué cantidad de energía yo requiero, ¿sí? Y la segunda es cuál es la calidad de esa energía. Entonces, cuando yo cuantifico cantidad y calidad en un proceso que, como ahora lo decía Federico, también es parte de la motivación, Angélica, porque se dice por muchos expertos que la termodinámica es de las áreas de la ingeniería de mayor complejidad. O sea, no es fácil estudiar termodinámica. Entonces, ¿por qué aparece un poco la termodinámica básica? Porque es casi como que una termodinámica para dummies, ¿sí? Es decir, bajarle todo ese nivel de abstracción y llevarla a ser más comprensible, más aplicada, de tal forma que se despierte la motivación en los muchachos que deben ver la asignatura como tal dentro de sus currículos o procesos de formación, pero al mismo tiempo les abre una puerta precisamente para eso, para buscarle una aplicabilidad en la industria moderna que hoy demanda principios de sostenibilidad. O sea, ya nuestra economía no puede ser una economía lineal, sino que hoy hablamos de una economía circular, donde pensamos que aquello que se produce no se puede disponer en un relleno porque tiene, en esos procesos de transformación tiene una energía, y esa energía es plata. Entonces yo no puedo botar una energía sin hacerle un aprovechamiento adicional hasta llevarla hasta su última instancia. Entonces, las aplicaciones muchas en el tema de sostenibilidad ambiental y principios de circularidad, muchísimas, Angélica. Ok, bueno, y quisiera preguntarle a Federico, desde su punto de vista como asesor editorial de Ediciones de la U, Federico, y esta es una pregunta que resulta de mucho interés para profesores que están en ese proceso o en esa expectativa, en ese proyecto de quizás escribir una obra, particularmente a partir de la experiencia y el acompañamiento que se pudo brindar desde Ediciones de la U al profesor Jimmy en la construcción, bueno, de la primera edición y ahora de la segunda. ¿Cómo es ese acompañamiento que se brinda a los autores en el proceso de escritura, de revisión de su manuscrito y en el mismo proceso editorial que lleva a finalmente ya contar con el libro impreso como tal y circulando en librerías? Muy interesante el tema, porque considero que aquí podemos plantear todas las alternativas y todas las circunstancias que se dan en estos procesos. Yo considero que hay fundamentalmente tres formas de llegar a la publicación. Una, como fue las circunstancias del profesor Jimmy, que él vio la necesidad de elaborar una obra que ayudara a sus estudiantes a seguir el curso y empezó a escribir
empezó a redactarlo, a organizarlo, a distribuirlo y nos lo presentó. Es decir, él vio una necesidad en sus estudiantes y nos trajo la obra, la puso a consideración nuestra. Nosotros vimos que realmente era un aporte que valía la pena y decidimos publicarla. Allí realmente el aporte de la editorial fue muy pequeño. La revisión, algunas sugerencias muy pequeñas porque ya todo el trabajo lo había hecho el autor. Entonces aprovechamos todo ese camino que él ya había recorrido y publicamos. En la medida que empezamos a publicar y empezamos a ver que efectivamente respondía a unas necesidades de los estudiantes, ya vimos la necesidad de actualizar, nos pusimos de acuerdo con el profesor Jimmy y vimos que convenía hacer una nueva edición. Entonces, en esta segunda edición, de pronto participamos un poquito más. Ya le pudimos hacer más sugerencias, recomendaciones que desde nuestro punto de vista como editores, como personas que estábamos cerca del mercado, encontrábamos, se las transmitimos y él también desde su experiencia docente, desde el uso de su obra con sus estudiantes, empezó a ver, falta colocar este tema, falta ampliar este tema, qué novedades hay en el área. Entonces, por ejemplo, encontró un software que puede facilitar el estudio, el manejo de la termodinámica y lo involucró. Entonces, esa conjugación entre la experiencia nuestra en el mercado y la realidad que él estaba llevando en su docencia permitió que surgiera esta nueva obra. Entonces, esa es la primera modalidad. Pero también hay otra modalidad. Muchas veces nosotros como editores encontramos que hay una necesidad en la academia. Hay un curso que no tiene una sustentación para que los estudiantes se acojan allí o para que el docente tenga una guía. Y entonces buscamos en las instituciones qué persona maneja bien ese tema y le proponemos, le sugerimos y lo orientamos para que llegue a elaborar la obra. Esa puede ser una segunda opción. Y hay otra tercera que se da con alguna frecuencia, que son los docentes que ya están haciendo cursos de posgrado, especializaciones, doctorado, y tienen su tesis. Muchas de esas tesis tienen viabilidad de convertirse en libros de texto o libros académicos. Y entonces le hacemos reformas, hacemos cambios y de ahí parte una obra. Así que en esencia habrían esas tres modalidades. De ahí surgen las obras, los libros académicos en realidad. Y quisiera hacer un pequeño complemento al tema de las nuevas ediciones, porque muchas veces hay un peligro de los autores cuando ya ven que su primera obra tiene acogida, que funciona en el mercado, y entonces pretenden muchas veces mostrar todo el conocimiento que tienen, y entonces una obra que en un comienzo podría llegar a ser de 180, 190, 200 páginas, quieren vaciar toda la información disponible en el mundo académico sobre ese tema y resulta una segunda edición de 300, de 400 páginas que ya es inaccesible a los estudiantes. Ese es un riesgo, es un peligro y es algo en lo que el profesor Jimmy se cuidó. Realmente el crecimiento de la primera edición a la segunda edición es mínimo. Es posible que a futuro haya que ampliar algunos temas, complementar otras cosas, pero cuidar eso, de darle realmente al estudiante lo que realmente necesita. No se trata de mostrar que yo sé mucho del tema, se trata de satisfacer la necesidad que tiene el estudiante. Ok, bueno, y con relación, digamos, a la primera edición, ¿cuáles son las novedades que se incluyen en esta segunda? ¿Qué van a poder encontrar los estudiantes, digamos, temas ampliados, nuevas temáticas en relación con la termodinámica? ¿Cuáles son las novedades particularmente? Bueno, básicamente como lo comentó Federico, una segunda edición abre un espacio de mejoramiento y ajuste con respecto al análisis riguroso de la primera edición. Bueno, hay tres aspectos básicos que la segunda edición tiene con respecto a la primera. El primero es que evidentemente estos procesos escriturales, que son muy minuciosos, generan algunos elementos que hay que ajustar, o sea, algunos errores que de pronto se pudieron cometer
y que con los mismos estudiantes en el proceso de desarrollo de los contenidos fue posible encontrar. Entonces de pronto una palabra mal escrita o una operación que de pronto no daba lo que estaba ahí. Entonces, claro, digamos que en este proceso se fue depurando, entonces lo fuimos decantando. Entonces mejorar en su calidad para no generar dualidad, entendiendo pues que todo proceso hecho por una persona será susceptible al error. La segunda es que se incorporó un capítulo adicional que tiene que ver con una aplicación muy fuerte, ya hablando de los procesos industriales que se llama ciclos termodinámicos. Entonces hay dos ciclos principales, uno que lo necesitaríamos muchísimo ahorita, que es el ciclo de refrigeración, y otro que es el ciclo Otto, o sea, sobre los cuales se aplican los procesos, digamos, de la termodinámica. Entonces ahí se le dio un poco más de énfasis, entonces entra un nuevo capítulo en el libro. Y como lo mencionaba Federico, pues hoy en la era de las tecnologías emergentes y de las aplicaciones, pues se aplicó se incorporó una aplicación que se llama STEAMtab, que les permite a los muchachos de una forma muy sencilla abordar un tema haciendo uso del recurso tecnológico. Entonces se entrega un pequeño archivo en esa aplicación y ellos colocan unas variables y ahí les entrega toda la información que ayuda mucho. Es decir, hoy estamos hablando de un mundo digital, entonces vamos a colocarles también elementos digitales. Entonces digamos que esas son las tres principales mejoras que se le hace en esta segunda edición. Sí, creo que en esencia está resumido aquí los nuevos aportes de la obra y por supuesto reforzar lo que ya venía, que estaba funcionando, que estaba bien. Así que qué bueno que podemos cada vez ir mejorando todos estos contenidos. Ok, bueno, y para ir ya cerrando, digamos, esta charla, me parece muy interesante lo que señalaban ahorita de que es hacer accesibles los contenidos y una temática como la termodinámica que uno, digamos, sin ser ingeniero, pues podría ver eso como un concepto bastante estructurado y quizás difícil, complejo, ¿no? Pero hacerlo accesible desde el lenguaje y desde la misma estructuración de los contenidos. El profesor Jimmy nos comentaba también que sus estudiantes le han dicho que el libro ha sido, pues, o sea, muy sencillo de abordar, ¿no? Entonces quería como retomar un poco eso, los contenidos del libro en relación como con el currículo y las asignaturas que el profesor orienta en la universidad, ¿cómo ha sido esa vinculación, profe? Bueno, digamos que aquí hay algo que es fundamental expresar. El libro es un compendio de una información que históricamente ha estado. Es decir, aquí no hay nada nuevo que una gran obra de un gran maestro o de diferentes grandes maestros de la termodinámica no esté. ¿Cuál es la diferencia? Es que esos conceptos que a veces se presentan de una forma muy compleja, bajarlos a su mínima expresión, pero dándole los créditos, obviamente que los tienen a sus autores. Es decir, aquí hay unas leyes y hay unos principios que seguirán estando hasta que se determine otra cosa a través de procesos investigativos. Entonces, digamos que si hablamos un poco del éxito del libro o de termodinámica básica para ingenieros, es que se bajó a lo básico, es entregarles a los muchachos. Por eso seguramente nunca vaya a ser una obra de 500 páginas como son los textos que incluso tenemos en la biblioteca de la universidad, Segel Jones, Ken Edward. Son grandes libros que ver su tamaño o bien sea ebooks, pues realmente los muchachos no les motiva. O sea, este es un libro pequeño, es un libro de pocas páginas, es un libro que cada día el esfuerzo del autor y de los que se sumen será que sea muy asequible a los muchachos, o sea, que ellos puedan de alguna forma, haciendo un menor esfuerzo, poder acercarse al mundo de la termodinámica, que es apasionante para aquellos que un día nos dejamos envolver en el mundo del estudio de las ciencias energéticas. Federico, ¿vas a complementar algo? No, yo creo que es suficiente, está dicho todo. Realmente un libro académico
debe cumplir ese requisito, ¿no? Como decía hace un momento, no se trata de que el libro sea una herramienta para mostrar cuánto sabe el autor del tema, sino que sea una herramienta que sea muy fácil de entender para el estudiante, que sea una muy buena guía para que él pueda seguir un curso. Y ese es el propósito de este libro y se ha logrado con creces. Ok, bueno, no, yo creo que les agradecemos al profesor Jimmy, a Federico, por acompañarnos, por aceptar esta invitación de la institución, por brindarnos la oportunidad de hacer una presentación casi que, digamos, una de las primeras presentaciones que se está haciendo de esta segunda edición. Es importante señalar que estamos en conversaciones para hacer también un conversatorio en la universidad con estudiantes de la Facultad de Ingenierías, para poder contarles también, ampliar un poco más y profundizar en el libro. Ellos que son finalmente quienes, bueno, son estudiantes del profesor Jimmy, bueno, con Federico desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista escritural y de la asesoría editorial para los profesores que están en ese proyecto de escribir una obra. Así que muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias a la institución por la invitación, darnos la oportunidad de participar a los autores, a los docentes de la institución Antonio José Camacho, a que se animen. El docente es una persona que tiene un cúmulo de información, de experiencias que valdría la pena poner al servicio de los estudiantes. Muchas veces esas notas de clase, las tesis de grado, son el punto de partida para hacer una buena obra. Y toda esa información, todo ese conocimiento que tienen allí, vale la pena que no se desperdicie, que no se quede allí y que pueda ayudar a muchas otras personas, a muchos otros docentes. Así que desde el punto de vista de la editorial de Ediciones de la U, tenemos todo el interés en darles el apoyo, animarlos a que sigan escribiendo, que realmente las publicaciones académicas de Colombia surjan. Ya afortunadamente tenemos un buen número de profesores. No es fácil el proceso de escribir, exige disciplina, exige lectura, exige tiene muchos requisitos, pero es viable, es perfectamente viable. Y yo creo que la misión de un docente, en últimas, es esa, es transmitir, es concretar toda esa información en algo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle, Angélica, contento nuevamente desde la carpa Macondo de la Feria Internacional del Libro, la carpa donde se encuentra el stand de la institución universitaria Antonio José Camacho, y muy contento de verdad por la oportunidad porque, como bien lo dice Angélica, la segunda edición de Termodinámica Básica para Ingenieros tiene fecha septiembre de 2025, es decir, estamos a un escaso mes de que el libro empiece, pues haya sido impreso. En este instante empieza a hacerse la difusión en las librerías, en las principales librerías del país, y pues a mí me alegra desde este espacio tan importante y desde la institución pues hacer este lanzamiento también desde acá y hablar un poco sobre la termodinámica básica para ingenieros. Muchas gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias y bueno, a todos los que nos ven, los esperamos por acá en el stand de Unicamacho en la Feria Internacional del Libro de Cali. Gracias.